En los primeros 3 siglos de la era cristiana surgió un grupo de cristianos de diversos lugares que comenzaron a enseñar doctrinas diferentes. El gnosticismo fue una de las primeras desviaciones de la doctrina cristiana, alcanzando su mayor influencia en el siglo II. Este grupo de hombres trataban de ir más allá de lo que los apóstoles habían entendido. Por lo tanto, ellos mezclaban el cristianismo con la astrología persa, lo que los llevó a interpretar incorrectamente la divinidad de Cristo. Decían que Cristo no era el unigénito de Dios ni el Verbo eterno. Por lo tanto, el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses y Juan en su Evangelio afirmaron la divinidad de Cristo. Esta doctrina se conoce como doctrina dualista. Entre ellas está enlistado el gnosticismo, el mandeísmo y el maniqueísmo. Pero en esta ocasión hablaremos del gnosticismo. Esta palabra está derivado del griego gnosis, que quiere decir conocimiento. Y esta doctrina, según los miembros de esta secta, afirmaba ser un tipo de conocimiento superior al de los creyentes ordinarios, incluso considerándolo superior a la misma fe. Además, sostenían que dicho conocimiento por sí mismo conducía a la salvación. El carácter iniciático, dualismo, cuerpo aparente de Cristo, la creencia en el demiurgo como Dios malvado, establecimiento de jerarquías espirituales y establecimiento de jerarquías humanas son una de las características que podemos destacar de esta doctrina. Y creían todo lo que material era necesariamente malo. Su objetivo era escapar de este cuerpo y de este mundo material en el que estamos exiliados. También afirmaban que el Ser Supremo no tenía la intención de crear un mundo material, sino únicamente un mundo espiritual. Basados en esta creencia, el agnosticismo, estaban profundamente preocupados por la salvación y creían que todo material era necesariamente malo. Su objetivo era escapar de este cuerpo y de este mundo material en el que estamos exiliados. También afirmaban que el Ser Supremo no tenía la intención de crear un mundo material, sino únicamente un mundo espiritual. Llegaron a proponer la existencia de muchos seres espirituales con una lista de 365. Decían que entre estos seres, uno fue el causante de la creación de este mundo material. Según los agnosticismos, estos seres espirituales están atrapados en un cuerpo humano o en el cuerpo humano y es necesario que un mensajero del reino espiritual venga a despertarlos de su sueño. Según ellos, el agnosticismo cristiano, este mensajero era Cristo. Dado que Cristo era, según ellos, un ser espiritual y un mensajero celestial, afirmaban que no puede haber tenido un cuerpo como el nuestro, ya que consideraban que el cuerpo y la materia eran malos. Por lo tanto, dividían a los seres humanos en dos grupos. El primero, los seres carnales, condenados a la destrucción cuando el mundo será destruido. El segundo, los espirituales encarcelados, que de alguna manera serían liberados para la salvación, ya que por naturaleza son espirituales y deben regresar al reino espiritual. Esta interpretación y doctrina generaron divisiones en la iglesia, ya que no todos estaban de acuerdo con las enseñanzas de este grupo de cristianos. Ireneo, nacido en Asia Menor y discípulo del obispo Policarpo, se trasladó a Lyon por razones que desconocemos, donde llegó a ser presbiterio. Este hombre era un pastor cuyo anhelo era guiar a su congregación a la sana doctrina y en una vida correcta. Su objetivo principal era refutar a los herejes de su tiempo e instruir a los creyentes sin intentar introducir algo que no fuera conocido por los cristianos. De este modo, demostró la forma correcta de debatir con los herejes.
Escribió dos obras importantes. El primero es la demostración de la fe apostólica y la refutación de la gnosis. La teología de Ireneo consiste en una grandiosa y amplísima visión de la historia, de tal modo que los apóstoles de Dios van cumpliéndose a través de ella. En esa historia, el punto central es la encarnación de Jesucristo, no sencillamente porque haya venido a enderezar la torcida carrera de la humanidad, sino también y sobre todo porque desde el mismo momento de la creación ya Dios proyectaba la encarnación como punto culminante de su obra. El propósito de Dios es unirse al ser humano, y esto ha ocurrido en Jesucristo de un modo inigualable. La reacción de la Iglesia hacia los herejes fue conformar el canon, el credo y sucesión de los apóstoles. Antes de Marción, no existía una lista definida de los libros que ahora conocemos como el Nuevo Testamento. Sin embargo, la Iglesia fue obligada a crear una lista de libros sagrados. Entre ellos se incluyeron los primeros 4 evangelios. Esto se debió a que los agnosticismos afirmaban que el mensajero del reino espiritual había dejado sus enseñanzas secretas en manos de algún discípulo preferido. En ese tiempo circulaba el Evangelio de Santo Tomás, que supuestamente contenía esos secretos. La respuesta de la Iglesia fue la formación del credo, que incluía preguntas similares a la que encontramos en nuestro credo actual. Este consistía en creer y ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Durante el tiempo en el que los primeros cristianos luchaban contra el gnosticismo, la Iglesia se vio obligada a debatir con los herejes. El gnosticismo afirmaba que las enseñanzas del Ser Supremo espiritual se había transmitido un secreto a uno de sus discípulos y decían poseer la verdad. Este es lo que decían ellos, respaldada por el Evangelio de Santo Tomás. Si todos hubieran enseñado que sus doctrinas provenían de las enseñanzas de los apóstoles, no habría sido disputas, ya que debían basarse en las enseñanzas de los primeros apóstoles de Cristo. En este contexto, no confirmaban tener una lista directa con los apóstoles, sino que trataban de mantener la unidad de la doctrina. Hoy en día, estos 3 pilares, el canon, el credo y la sucesión apostólica, continúan siendo de gran relevancia. Por lo tanto, quiero invitarte a que aprendamos a mantenernos fieles a la doctrina de los apóstoles en comunión unos con otros en las oraciones, para que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanezca en él y él en Dios. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta la próxima.